Respira profundo y permítete sumergirte en un instante de quietud absoluta. Observa cómo, cuando el ruido del mundo se aleja, se abre un territorio interior, fértil, intacto, poderoso. Ahí, cada pensamiento adquiere la fuerza de una revelación, cada intención el peso del destino. Sin embargo, en nuestro ajetreado día a día, hiperconectado, este territorio casi nunca se explora. Vivimos presos de un frenético desfile de opiniones ajenas, titulares y notificaciones que compiten por nuestra atención como luces de neón en una noche sin estrellas. Nos volvemos comentaristas compulsivos de una vida que apenas tenemos tiempo de vivir. Y ahí reside la paradoja. Cuanto más ruido hacemos, menos impacto real generamos. Imagina la semilla de un roble que, enterrada bajo centímetros de silencio, atraviesa la oscuridad compacta de la tierra hasta romper la superficie. Nadie aplaude su esfuerzo subterráneo. Nadie graba historias de sus microvictorias invisibles. Aún así, trabaja en silencio absoluto día tras día, convirtiendo la oscuridad en raíces, la presión en fuerza, para un día levantar una copa que tocará el cielo. Nosotros, los humanos, también necesitamos ese período silencioso de germinación, ese espacio donde el carácter, la competencia y la claridad se forjan lejos de los reflectores. Cuando cambiamos este proceso por una exposición constante, corremos el riesgo de cultivar ramas frágiles cuyas hojas se secan al primer soplo de crítica. Piensa en Katherine Johnson, la matemática de la NASA que calculó la órbita del primer estadounidense alrededor de la Tierra. Durante décadas trabajó en casi total silencio, muchas veces sin recibir el crédito público por sus ecuaciones que salvaron misiones enteras. Pero cada cálculo meticuloso, cada línea numérica escrita a lápiz, era un golpe certero que esculpía el futuro de la exploración espacial. Mientras otros debatían sobre lo imposible, ella probaba sin discursos que lo imposible es solo lo posible disfrazado de ecuación. El silencio no es omisión, es estrategia. Es el acto deliberado de ahorrar energía verbal para invertir en la acción, de rechazar la tentación de explicarse a quien no está dispuesto a entender, de recluirse en su propia fábrica interna, donde las ideas se transforman en herramientas y ganan fuerza. Es ahí, lejos del ruido, donde se pule la convicción necesaria para actuar cuando el mundo pregunta, ¿quién te crees que eres? El silencio es la armadura impenetrable que protege tu visión de ser destrozada por opiniones prematuras. Y hay un poder adicional en el silencio. Confunde a quienes creen que el éxito se mide en decibeles. Cuando haces menos promesas públicas y entregas más resultados concretos, creas un contraste tan contundente que el mundo no sabe si debe aplaudir o pedir explicaciones. Así fue con Jeff Bezos, quien pasó años presentando ganancias mínimas mientras reinvertía todo en Amazon. Hubo quienes se burlaron, quienes predijeron su quiebra. Él sonrió poco, habló menos aún, pero continuó construyendo centros logísticos y servidores invisibles. Cuando los demás se dieron cuenta, ya era tarde. El silencio se había transformado en dominio. Por lo tanto, te invito a reencontrar el valor de lo que no se dice. Usa el silencio como laboratorio de excelencia, como escudo contra distracciones, como combustible de enfoque absoluto. Deja que tus logros hagan el ruido necesario y cuando hablen, que sea el estruendo de un trueno anunciando lluvia en tierra seca. Ahora, si tus manos ya pican por transformar la quietud en movimiento, sigue conmigo. En el siguiente paso, profundizaremos en el primer principio para que aprendas a usar esta fuerza silenciosa como catapulta hacia victorias sólidas e innegables. Comencemos con el principio más esencial para comprender por qué el silencio es una de las armas más poderosas que un ser humano puede empuñar. La energía que conservas al callar
es exactamente la misma que puedes canalizar para construir. Piénsalo como un sistema hidráulico. Cuantas menos válvulas abiertas al azar, más presión acumulada en el punto correcto. Las palabras son como fugas. Cuanto más hablas, más diluyas tu fuerza. Y paradójicamente, cuanto más explicas tus intenciones, más vulnerable te vuelves ante los ojos de quien aún no merece verlas concretarse. La primera lección es dura, pero liberadora. No debes probarle nada a nadie mientras aún estás construyendo. Probar, en este contexto, es una distracción disfrazada de necesidad de aprobación, y toda distracción es un sabotaje a tu misión. ¿Cuántas veces has contado tus planes a alguien y, al sentir la falta de entusiasmo del otro, te has sentido desmotivado? Esto sucede porque al verbalizar antes de actuar, activas centros de recompensa en el cerebro que te hacen sentir una falsa sensación de progreso. Hablas y por un breve momento sientes como si ya hubieras logrado algo, pero en la práctica aún no has avanzado. El silencio, por otro lado, mantiene ese impulso almacenado, no lo dispersa, lo concentra. Transforma el deseo en presión y la presión en potencia. Actúas no para impresionar, sino para cumplir un acuerdo contigo mismo. Y ahí es donde el juego cambia. Observa el ejemplo de Amancio Ortega, fundador de Zara, quien durante años evitó entrevistas, eventos públicos o cualquier tipo de exposición. Era el hombre más rico de España y casi nadie conocía su rostro. Mientras la prensa especulaba sobre sus métodos, él silenciosamente creó una de las mayores cadenas de retail del planeta. Su enfoque no era la fama, era la excelencia operativa, el control de procesos, la visión clara. Él entendía que cada minuto gastado justificando su estrategia era un minuto menos aplicándola. Ese es el tipo de silencio que construye imperios. Pero también hay una razón psicológica y muy práctica para hablar menos. Te vuelves menos predecible. En cualquier negociación, en cualquier disputa, quien habla demasiado entrega sus cartas antes de que comience el juego. Aquel que escucha más, observa más, analiza más, este juega con ventaja. Entiende la dinámica antes de intervenir. Actúa con precisión, no por impulso. Grandes líderes como Barack Obama eran conocidos por sus largas pausas antes de responder preguntas difíciles. Eso no era vacilación, era dominio. Era el uso consciente del silencio como instrumento de autoridad. Cuando hablas menos, cada palabra pesa más. Cuando hablas demasiado, hasta las verdades se pierden en el ruido. Ahora piensa en el impacto de esto en tu día a día. ¿Cuántas veces has intentado convencer a los demás de que estás cambiando, mejorando, evolucionando? ¿Y cuántas veces esas palabras fueron recibidas con escepticismo o ironía? Tal vez estabas, de hecho, cambiando. Pero el mundo, acostumbrado al viejo tú, no necesita oírlo, necesita percibirlo. Y lo percibirás solo cuando actúes en silencio hasta que el resultado sea tan evidente que ya no pueda ser ignorado. Esa es la diferencia entre prometer y entregar, entre decir que vas a hacer algo y ya estar en camino. Aquí te dejo un ejercicio simple, pero transformador. Durante los próximos 7 días, resiste la tentación de anunciar cualquier proyecto nuevo, meta o decisión personal. Trabaja en silencio, progresa discretamente. Si alguien pregunta, sonríe y di: pronto lo verás. Es en ese pronto donde reside el misterio. Y el misterio es uno de los mayores aliados del enfoque, porque protege tu intención de los ojos de quien aún no puede entender tu visión. El silencio, en este caso, no es ausencia, es protección. Cuando comienzas a dominar este principio, algo poderoso sucede. Dejas de ser rehén de la validación externa. Ya no necesitas que te crean, que te aplaudan, que te entiendan, porque ya has visto lo suficiente en ti mismo para saber que lo que viene es más grande de lo que cualquier explicación podría expresar. El silencio se convierte no solo en una elección,
sino en un lenguaje. El lenguaje de quienes construyen, de quienes crean, de quienes dejan que sus logros hablen por ellos. Vamos a explorar ahora el segundo punto, quizás el más sorprendente en la era en que vivimos. El silencio no es solo ausencia de palabras, es espacio. Y todo gran poder nace en el espacio entre los estímulos y las respuestas. En un mundo donde la gente reacciona rápidamente a todo, críticas, provocaciones, elogios, noticias, el silencio se convierte en el escudo de los sabios. Porque es en ese pequeño espacio, en ese intervalo de quietud interna, donde encuentras claridad para actuar de forma consciente, no impulsiva. Quien vive reaccionando a todo es esclavo de los eventos. Quien elige dónde poner su atención, quien pausa antes de actuar, ese sí, es el verdadero maestro del juego. Piensa en cuántas decisiones innecesarias has tomado por no saber callar. No solo callar la boca, sino callar el ego, callar el miedo, callar la prisa. Un simple correo electrónico respondido en el momento equivocado, un comentario sin pensar, una queja precipitada. Todos esos son ruidos que distorsionan el rumbo de algo que podría haber sido extraordinario. El silencio, en este aspecto, es un poder que amplía tu visión. Cuando te detienes, respiras y observas, ves más allá de las palabras, más allá de las actitudes. Ves la esencia de la situación. Empiezas a distinguir lo que es solo ruido de lo que realmente merece atención. Y cuando actúas desde esa conciencia, tu acción es más precisa, más potente y sobre todo más difícil de contrarrestar. Observa el ejemplo de Nelson Mandela. Durante los 27 años que estuvo preso, no se convirtió en un hombre más débil. Se convirtió en un estratega refinado. Aprendió a silenciar sus impulsos, sus rencores, sus frustraciones. No salió de la prisión gritando o exigiendo. Salió con un plan, con diplomacia, con firmeza silenciosa. Sabía que cualquier palabra mal dicha destruiría años de construcción. Sabía que para liderar un país tendría que primero liderar su propia mente. Eso es el silencio estratégico. No es pasividad, es preparación. Y aquí está el punto práctico. El silencio también es gestión de energía. Cada vez que respondes a una crítica innecesaria, gastas energía. Cada vez que intentas justificarte ante alguien que ya decidió no entenderte, gastas energía. Cada vez que te explicas para ser aceptado, te agotas. Esa energía podría estar siendo invertida en creación, en ejecución, en la estructuración de tu nueva etapa. Pero no, se va en frases que el viento se lleva. El silencio es el banco donde ahorras energía emocional, mental e incluso física para depositar todo donde realmente importa, en tu propósito. Aplica esto inmediatamente con una práctica sencilla. Antes de responder cualquier cosa, sea un mensaje, un comentario, una crítica o una provocación, haz una pausa de 10 segundos. Respira profundamente. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de lo que estoy construyendo? Si te aleja, no respondas. Si te acerca, responde con sabiduría y sin prisa. Esta simple pausa transforma tus relaciones, tu productividad y principalmente tu paz. Otra herramienta poderosa que nace de este silencio es la escucha activa. Cuando callas, escuchas y no solo oyes. Escuchar es percibir intenciones ocultas, es captar matices, es entender lo que la otra persona ni siquiera sabe que está diciendo. Los grandes negociadores son, ante todo, grandes oyentes. Hablan poco, pero absorben todo. No entran en una conversación para probar algo. Entran para recopilar información, entender puntos de vista, encontrar alternativas. Y cuando hablan, lo hacen con precisión quirúrgica. Es por eso que ganan. Usan el silencio como radar. Por eso, la próxima vez que estés en una sala llena de gente hablando alto o en una discusión acalorada, intenta callar. Observa, recopila datos. Deja que los demás se expongan. Cuanto más ruido hagan, más fácil será ver quiénes son realmente.
Y cuando llegue tu momento de hablar, tus palabras tendrán el peso de quien vio todo, entendió todo y eligió actuar con dominio. El silencio, en este sentido, es más que una virtud, es una táctica. Y quienes dominan esta táctica van adelante. No corren para responder, esperan el momento adecuado. Y cuando actúan, nadie entiende cómo fueron tan certeros. El secreto está en lo que nadie vio. El tiempo que pasaron en silencio, calculando, preparando, filtrando. Eso es poder. Eso es sabiduría. Ahora, profundicemos en el tercer punto. El silencio es la incubadora de la claridad, y sin claridad, ninguna acción es eficaz. El ruido, interno y externo, confunde, desorganiza, contamina la brújula que debería apuntar a tu verdadero norte. Es imposible planificar un viaje si tu mapa está cubierto de garabatos, de voces ajenas. Y la verdad es que, muchas veces, lo que impide a alguien actuar con potencia no es la falta de talento, ni de oportunidades. Es la ausencia de silencio suficiente para entender quién es, qué quiere y por qué eso importa de verdad. La claridad nace en la soledad. Y la soledad, cuando es voluntaria, no es aislamiento, es fuerza. Piensa en grandes inventores, líderes, artistas. Casi todos ellos cuentan que las decisiones más importantes fueron tomadas en momentos de profundo recogimiento. No en reuniones, no en cenas concurridas, no en publicaciones en redes, sino en caminatas solitarias, en páginas de diarios, en mañanas silenciosas antes de que el mundo despertara. Porque solo en el silencio puedes escuchar esa voz casi imperceptible que habita detrás del ruido. Tu propia intuición. Y esa voz, cuando se escucha con atención, ofrece las respuestas más valiosas de tu vida. Observa el ejemplo de Steve Jobs. Él tenía la costumbre de dar largos paseos solo antes de tomar decisiones críticas. No porque le gustara perder el tiempo, sino porque comprendía que el silencio era el único lugar donde su mente no era secuestrada por distracciones. Fue en momentos así que concibió ideas como el iPhone, que cambiaron para siempre la forma en que el mundo se comunica. Jobs decía que las personas piensan mejor cuando están quietas. Sabía que la claridad exige distancia, distancia del ruido, de la prisa, de las expectativas ajenas, y que el silencio, en este sentido, era no solo un método, sino una filosofía. Ahora, mira tu propia vida. ¿Te has dado cuenta de cómo las mejores ideas que has tenido surgieron cuando estabas solo, tranquilo, sin que nadie te exigiera nada? Tal vez en la ducha, en la carretera, antes de dormir. ¿Y por qué sucede esto? Porque tu mente necesita espacio para conectar puntos, para reorganizar experiencias, para filtrar lo que importa. Cuando estás siempre ocupado hablando, escuchando, respondiendo, publicando, tu mente opera en automático. Sobrevive, pero no crea. Cumple tareas, pero no construye visión. El silencio es el terreno donde la visión nace, y aquí entra un ejercicio simple pero transformador. Reserva 15 minutos al día para lo que llamo sesión de claridad. Sin celular, sin música, sin conversación. Solo tú, papel y lápiz. Siéntate y escribe libremente. ¿Qué estoy construyendo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué esto importa tanto para mí? ¿Qué estoy haciendo que me aleja de mi objetivo? ¿Qué decisiones estoy posponiendo? Al principio, tu mente se resistirá. Querrás sabotearte con distracciones, pero insiste. Pronto notarás algo mágico. Tu propia escritura empezará a mostrarte verdades que habías estado evitando enfrentar. El silencio también revela lo que necesita ser eliminado. Muestra personas que solo consumen tu energía, hábitos que alimentan tu ansiedad, actividades que no te acercan a tu propósito.
pero solo lo ves cuando te permites una pausa. Quien vive en constante movimiento, sin detenerse a reflexionar, termina corriendo en la dirección equivocada cada vez más rápido. Y eso, amigo mío, es la peor forma de fracaso: llegar a la cima de una escalera apoyada en la pared incorrecta. Por eso, si te sientes estancado, perdido o sobrecargado, no corras a hacer más. Corre a hacer silencio, porque el silencio no solo te da dirección, te da libertad. Libertad para decidir con autonomía, para pensar con profundidad, para elegir con responsabilidad. Limpia el cristal de la ventana por donde miras el mundo. Y cuando esa visión es clara, hasta el paso más tímido se vuelve certero. En resumen, el silencio es la cuna de la claridad. Y la claridad es el combustible de la acción eficaz. Quien calla para reflexionar, avanza con firmeza. Quien actúa sin claridad, tropieza donde podría volar. El tiempo que dedicas a pensar bien vale más que una vida entera de acciones mal dirigidas. El ChatGPT dijo: pasemos ahora al cuarto punto, uno de los más transformadores. El silencio es un escudo contra la crítica destructiva y una palanca para la verdadera confianza en ti mismo. En un mundo donde todo gesto es juzgado, donde cada paso es comentado, donde cualquier error se viraliza, aquel que aprende a callar y seguir con confianza se vuelve inalcanzable. Y aquí está el secreto: cuando aprendes a callar ante la crítica, dejas de ser controlado por ella. Te vuelves libre para construir, para intentar, para fallar, para empezar de nuevo, sin necesitar la aprobación o el permiso de nadie. Muchas personas fracasan no por falta de habilidad, sino porque se dejan afectar por las palabras. Escuchan una crítica ácida, un comentario sarcástico, una risa disimulada, y se detienen. Pero fíjate, si necesitas que aplaudan cada paso que das, entonces tu poder aún no está en tus manos, está en manos de los demás. Y eso no es libertad, eso es dependencia emocional disfrazada de sensibilidad. ¿Y cómo se vence esto? Con silencio. Silencio ante la duda de los demás. Silencio ante la reprobación. Silencio ante la burla. Porque mientras ellos hablan, tú construyes. Y un día, lo que tú hayas construido gritará más alto que cualquier opinión dicha a oscuras. Observa el ejemplo de Howard Schultz, creador de Starbucks. Cuando tuvo la idea de transformar cafeterías comunes en espacios de experiencia, con sofás, música ambiental e internet, fue ridiculizado. Dijeron que nadie pagaría más por un café que podía preparar en casa. Él escuchó, agradeció y cayó. Siguió adelante, probó, ajustó. Y cuando funcionó, no necesitó justificarse. Sus resultados hablaron por él. Eso es madurez, eso es dominio, eso es poder. Y aquí entra un punto importante. No toda crítica es destructiva, pero incluso la crítica constructiva necesita ser filtrada. Porque incluso las críticas bien intencionadas, cuando se absorben en el momento equivocado, pueden desestabilizarte. Imagina un escultor tallando una obra. Si cada rato alguien le dice, mejora aquí, cambia allá, rehaz esto, nunca termina. La escultura se convierte en un mosaico de opiniones y no en la expresión de su visión. Y lo mismo aplica a tu vida. Si te detienes a considerar cada sugerencia, cada opinión, cada consejo no solicitado, tu esencia se diluye. Te conviertes en el proyecto de los demás y no en el tuyo. Por eso, el silencio aquí funciona como un escudo mental. Cuando callas, no reaccionas. Y quien no reacciona no es manipulado. No devuelves la ofensa, no entras en el juego de la provocación, no intentas explicarte, y eso molesta. Porque la crítica, muchas veces, es una invitación a un baile que tienes todo el derecho de rechazar. El silencio, en este caso, es tu rechazo elegante. Es el no que no necesita ser dicho. Es el sé lo que estoy haciendo que no necesita ser explicado. Aquí tienes un ejercicio práctico.
Durante los próximos días, anota todas las críticas que recibas, directa o indirectamente. Luego, con calma y silencio, léelas una por una. Pregúntate, ¿esta crítica viene de alguien que ya ha construido algo similar a lo que estoy intentando construir? ¿Esta crítica me ayuda a crecer o solo sirve para paralizarme? ¿Esta persona está en el juego o solo en la grada? Si la respuesta es negativa, deséchala y sigue, porque tu vida no es una asamblea democrática, es una obra autoral. Recuerda, un león no se preocupa por la opinión de las ovejas. Esto no es arrogancia, es enfoque. El león no ladra de vuelta, observa, decide, actúa, y su presencia basta. Que te conviertas en alguien así. Alguien que no responde con palabras, sino con presencia, con postura, con entrega. Alguien que no discute su valor, sino que vive de una forma tan íntegra y comprometida que su propio silencio resuena como un rugido. Pasemos ahora al quinto y último punto. El silencio es la semilla de la verdadera autoridad. No esa autoridad que se impone con gritos, cargos o estatus, sino la que se conquista con resultados, constancia y presencia. La autoridad silenciosa es la más respetada, porque no exige reconocimiento, inspira, no necesita levantar la voz, porque cuando habla, todos prestan atención. Es la autoridad de quien domina su oficio, de quien no necesita probar nada, porque lo que hace ya habla por sí solo. Vivimos en una época en que muchos gritan para parecer grandes, pero pocos permanecen en silencio para convertirse en gigantes. Hay quienes confunden autoridad con volumen y gritan con exceso y exageran, con exhibición y se pierden. Pero la verdadera autoridad nace del silencio que precede a la maestría. El maestro no necesita anunciarse. Entra en una habitación y su trabajo llega antes que él. No necesita convencer a nadie con argumentos, porque su trayectoria ya convenció al tiempo. Y eso no se construye con discursos, se construye con acción disciplinada, día tras día, lejos de los reflectores. Mira el ejemplo de Marie Curie, una de las científicas más importantes de la historia. Ella no daba discursos en conferencias, no escribía frases impactantes, no presumía de sus descubrimientos. Trabajaba en silencio, con una dedicación férrea, mientras otros dudaban de la capacidad de una mujer en la ciencia. Fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel en áreas diferentes, física y química, y hasta hoy es admirada no por sus palabras, sino por su contribución indiscutible. Ella es el ejemplo claro de que el trabajo bien hecho construye una autoridad que el tiempo no puede borrar. Esa es la autoridad que debes buscar, no la que depende de aplausos, sino la que resiste al tiempo. No la que brilla por 5 minutos, sino la que permanece encendida incluso cuando la multitud se va. Y para eso, el silencio es tu mejor aliado. Porque el silencio te protege de la vanidad, te impide hablar antes de tiempo, mostrar un proyecto antes de que esté listo, o promocionarte antes de estar realmente preparado. El silencio crea un campo magnético alrededor de tu trabajo, genera curiosidad, respeto, atención, y cuando finalmente hablas, tu voz se escucha con otra calidad, y hay algo aún más importante. Cuando trabajas en silencio, creas un campo de fuerza que impide el sabotaje. La gente no puede criticar lo que no conoce, no puede destruir lo que aún no ha visto, no puede opinar sobre lo que todavía estás moldeando. El silencio es el paño que cubre la escultura hasta que esté lista para ser revelada. Te da tiempo para probar, para equivocarte, para refinar. Cuando expones todo demasiado pronto, invitas a tu proceso a quienes no tienen la mínima cualificación para opinar sobre él. Esto debilita tu autoridad. Pero cuando esperas, pulís, mejoras. Entonces, al mostrarlo, lo que se ve es irrefutable. Aquí tienes un ejercicio que puede consolidar este poder en tu vida.
Elige un proyecto, una meta, un plan, algo que realmente deseas lograr. Y durante 90 días, habla sobre ello lo mínimo posible. No publiques, no comentes, no compartas, simplemente trabaja, estudia, ejecuta, refina, construye. Al final de esos 90 días, presenta lo que has hecho, no con orgullo vanidoso, sino con tranquilidad y firmeza. Y observa, tu autoridad no vendrá de lo que digas sobre ti mismo, sino de lo que los demás perciban sin que necesites decir nada, porque esa es la esencia del verdadero poder. Cuando los demás te notan, no por el ruido que haces, sino por la transformación que tu presencia causa. Cuando tus acciones hablan por ti, cuando tu silencio se convierte, paradójicamente, en el sonido más alto de la sala. La autoridad que nace del silencio es la única que no necesita ser defendida, porque ya fue conquistada en el campo invisible del esfuerzo, la disciplina y la paciencia. Ahora que hemos recorrido juntos este camino de sabiduría práctica, silenciosa y profunda, te invito a mirar atrás y a percibir lo que se ha revelado, o mejor, lo que se ha despertado. Porque esto no ha sido solo un discurso, ha sido un espejo. Una llamada para que silencies el ruido a tu alrededor y escuches finalmente la propia grandeza que ha intentado hablar dentro de ti durante tanto tiempo. El silencio es poder y acabas de comprender por qué. Comenzamos con el primer punto. La decisión de callar y actuar es un movimiento de fuerza, no de debilidad. Quien habla menos y hace más, concentra su energía en lo que realmente transforma. Las palabras pueden ser bonitas, pero solo las acciones tienen peso. Luego, exploramos el segundo principio, el silencio como espacio entre estímulo y respuesta, donde reside la libertad de elegir conscientemente, no por impulso. Quien calla antes de responder gana tiempo, gana visión, gana dominio. Después, profundizamos en el tercer punto, el silencio como incubadora de la claridad. Es en el recogimiento donde descubres lo que realmente importa, lo que necesitas dejar atrás y cuál es tu verdadero norte. Solo quien silencia puede escucharse a sí mismo. Avanzamos entonces al cuarto pilar, el silencio como escudo contra críticas y comentarios destructivos. Quien no se justifica, no se debilita. Quien calla y sigue, construye con firmeza y prueba con resultados. Y finalmente, revelamos el quinto punto, el silencio como semilla de la verdadera autoridad, aquella que no se impone, sino que inspira, aquella que no depende de un escenario porque ya ha conquistado el respeto entre bastidores. Quien domina su propio silencio, comanda su propia narrativa y transforma su trayectoria en un ejemplo vivo. Si estas palabras te han tocado, si han despertado en ti una genuina voluntad de hacer más con menos alarde, de vivir con más propósito y menos prisa, entonces te pido, dale me gusta a este video, suscríbete al canal, comenta qué te ha impactado más y sobre todo, comparte. Comparte con alguien que necesita este recordatorio, porque el conocimiento que se guarda en silencio se queda callado, pero el conocimiento compartido prospera, ilumina y transforma. Y recuerda, los verdaderos gigantes caminan en silencio, hasta que sus logros hacen el ruido que nadie más puede ignorar. Ahora ve, y deja que el mundo escuche el sonido de tu acción.